¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas en este día martes 17 de marzo? Me es un gusto saludarles y al mismo tiempo agradecerles por permitirme llegar hasta sus hogares a través de la radio, la televisión y el internet. Les doy la bienvenida a otro programa más de la lección de la escuela sabática, como es el estudio de ella que hacemos aquí todos los días. Vamos a orar en esta mañana antes de proceder al estudio. Gracias, Padre, te doy en este día, porque tu amor y misericordia han hecho posible que tengamos la vida. Gracias por la protección que nos estás dando, Señor, de caer en enfermedades, de que aún el virus que está pues azotando al mundo en estos días, pues a nosotros no nos haya llegado. Gracias por la protección que nos das. Señor, estamos seguros que estas cosas que causan angustia en las gentes, que causan expectación, oh Padre, pues nos deben hacer saber que tú muy pronto vienes por nosotros. Y te rogamos que nos preparemos precisamente de esta manera como estamos ahorita, estudiando tu palabra. Rogamos, por lo tanto, que esta bendición del estudio, oh Señor, nos traiga paz y nos prepare para ese encuentro glorioso contigo. Te lo pedimos, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Las dos preguntas que trae la lección de hoy son las siguientes. La primera, ¿con qué dos personas de la deidad se dice que los creyentes están en comunión? Recuerden que el tema de la semana es la comunión. ¿Qué se dice del hombre que dice estar en esta comunión, pero cuya vida desmiente su profesión? Bueno, vamos a contestar estas dos preguntitas que están en una sola aquí y vamos a ver la respuesta a ellas en 1 de Juan 1, versículo 3 y 6. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, en primer lugar dice aquí de que los creyentes llegan a tener comunión, dice, con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque Juan dice que así es como ellos, y cuando dice ellos, pues sin duda se refiere a él y a los demás apóstoles, así es como ellos han llegado a tener esa comunión. Hermanos y hermanas, comunión con el Padre y con el Hijo se alcanza a través de la predicación del Evangelio que ha sido anunciada a través de las Escrituras por medio de los apóstoles. Mire cómo dice el apóstol, que como ellos, dice, lo que habían visto y oído, eso es lo que anunciaban, para que tuviéramos nosotros comunión, dice, con ellos, y la comunión de ellos era con el Padre y con su Hijo. Así nosotros, hermanos, pues se espera que de la misma manera la podamos tener. Comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora dice que si nosotros pretendemos tenerla, pero andamos todavía en tinieblas, dice, entonces mentimos y no estamos practicando la verdad. Es importante, entonces, que la comunión con el Señor esté basada en la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando, hermanos, en lo que tiene que ver, pues, no solamente en esa integridad o fidelidad de parte de nosotros en lo que hablamos, sino también con la doctrina. La verdad
en relación con la enseñanza. El Espíritu de Profecía que la comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea completo. Note usted, el que está en comunión con Dios, ese dice, tiene el privilegio de haber alcanzado el gozo de una manera completa. Los que tienen esa unión con Cristo, dice, la manifestarán en espíritu, en palabras y en obras. Es decir, será verdadera la unión. La profesión no es nada a menos que de palabra y de hecho se revele el buen fruto. ¿Escucha usted? La profesión no es nada a menos que de palabra y de hecho se revele el buen fruto. La unidad, comunión de unos con otros y con Cristo, ese es el fruto que lleva cada pámpano de la vid viviente. Usted, mi hermano, es un pámpano, yo soy también un pámpano, conectados a la vid que es Cristo Jesús. Pero, miren ustedes, que por estar conectados a la vid, dice que debemos llevar un fruto, y eso es el de la unidad y el de la comunión del uno con los otros y con Cristo. No podemos nosotros no podemos decir que tenemos comunión con Cristo y estando pues en desunión con algún hermano. El alma purificada, dice, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar. Conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, ser uno con Él en corazón y mente, conociéndolo por experiencia propia, manteniendo una comunión reverente con Él como Redentor. Solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. Así que hoy, hermanos, tenemos que nosotros entender que los frutos de la comunión con el Señor se miran. Los frutos de la comunión con el Señor se demuestran. ¿A través de qué? A través de las palabras, a través de las obras. Miren qué interesante. Si no hay eso, simplemente es mentira que tenemos comunión. Ojalá entonces de que este día, en nuestra oración, le pidamos al Señor para que nuestras palabras y nuestras obras y nuestra forma de actuar estén a tono con la comunión que debemos tener. Que demos buen testimonio, que podamos nosotros, mis hermanos, tener una comunión con nuestros prójimos y que obedezcamos al Señor en todo lo que Él manda. La segunda pregunta para este día en la lección dice, ¿qué dice en el Nuevo Testamento acerca de la comunión del Espíritu Santo con los creyentes? Porque hemos hablado de comunión con el Padre y con el Hijo, pero también decía ayer con el Espíritu Santo. Y entonces vamos a mirarlo en 2 Corintios 13 y versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como ven, también somos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo. La gracia hace posible que también tengamos comunión con el Espíritu Santo, que tengamos esa unidad, ese compañerismo con Él. Filipenses 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ven cómo el apóstol acá habla de tener comunión con el Espíritu para que podamos tener todos el mismo sentir en cuanto al amor, en cuanto al afecto, en cuanto a la misericordia, que mantengamos nosotros esa unión entre nosotros en la medida en que estamos unidos con el Espíritu Santo.
El Espíritu de profecía dice que después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Consejos para la Iglesia, página 76. Ven ustedes los resultados que trae el tener comunión con el Espíritu Santo. Uno, primeramente, proclama a Cristo, predica a Cristo. Uno también siente ese amor por las almas. Uno siente esa dulzura, eso de ser atento, abnegado, afectuoso, dispuesto a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. Uno lo experimenta porque tiene esa unión con el Espíritu Santo. Y aparte de eso, en las relaciones que uno tiene con la gente, uno puede manifestar ese amor del Señor. Y tanto por palabras, dice, y por acciones desinteresadas, uno enciende el amor que uno tiene en el corazón, uno lo enciende en el corazón de otros. Así, este día, vemos, hermanos, que la lección nos dice, tengan unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y como resultado de esa unión, llévense bien con los hermanos, sean atentos con ellos, sírvanles, tengan un mismo sentir. En otras palabras, dice, la comunión con la deidad trae como resultado comunión también con sus semejantes. Oramos este día, ¿qué les parece? A pedirle a Dios que nos ayude a unirnos más con Él, a tener comunión con Él. Cuando hablamos de tener comunión, estamos hablando de tener compañerismo, intimidad con Él, pero que igualmente, de una manera natural y como resultado, la tengamos con nuestros hermanos. No debe haber, hermanos, disensiones entre nosotros, no debe haber rencillas, ni odios, ni rencores. Tenemos que tener la comunión que decimos tener con Dios y con Jesús, igual tenerla con nuestro semejante. Lo estoy diciendo y ustedes lo escuchan y lo han oído muchas veces, pero vivirlo como que eso está costando. Hay que pedírselo a Dios entonces, que haya un cambio de verdad en nosotros para que lo vivamos. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos, Señor, que esta unidad, este compañerismo que debe haber entre el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, Señor, nosotros lo experimentemos ahora. Por favor, Padre, te pido en este momento que tú nos dejes este privilegio de llegar a ese punto de unidad contigo, que traiga como resultado unidad con los hermanos. No más rencillas, no más indiferencia, no más distanciamiento, no más rencor. Ayúdanos, Señor, a tener como resultado de nuestra unión contigo, unión también con nuestros semejantes. Ayúdanos, Padre, a vivir la unidad, dando a otros el mensaje, dando a otros, Señor, la buena noticia de lo que hemos encontrado en ti. Por favor, Padre, ayúdanos a que esta unidad contigo sea sincera, basada en la verdad, y que nosotros la mostremos con nuestros actos. Gracias, Padre. Te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.